Buenas tardes. Dios les bendiga. Es grato saber que están escuchando las predicaciones que estamos enviando. Vamos a empezar hoy en este día con una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo que nos acompaña en esta hora. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía a través de ella. Te rogamos, Señor, tu bendición. Y te rogamos también que sea como una espada de doble filo, penetrando hasta lo profundo de nuestro corazón, moviéndonos de tal manera que podamos vivir de manera correcta delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero dedicar este tema a todas las mamás, ya que es un día muy especial, que vamos a celebrarlo de una manera diferente, pero dándole gloria y honra al Señor por el privilegio que nos da a cada una de nosotras haber tenido a nuestros hijos. El tema que hoy quiero compartir se llama Mujer de Convicción. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice así: Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército, que se llamaba Sísara, al cual habitaba en Aroset. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba sentarse bajo la palmera, Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Miren, si nosotros empezamos a estudiar la historia de los jueces, el Señor levanta a un hombre llamado Otoniel, que significa león, y Otoniel defendió al pueblo de Israel por 40 años, pero dice la palabra que a su muerte, lamentablemente el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios los entrega una vez más con los de Moab y empiezan a clamar al Señor porque son también oprimidos. Y miren, cuando alguien se siente oprimido, no tiene ganas de hacer nada, se le van las fuerzas. De hecho, el enemigo trabaja en nuestras vidas con opresión, de manera que no podamos cumplir el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Cuando nos vemos en graves aprietos y clamamos a Dios, como en el caso del pueblo de Israel, Dios es tan misericordioso que viene y nos levanta, nos ayuda y nos da la fortaleza que necesitamos y pone en nuestro camino a personas que nos ayuden, de la misma forma como lo hizo en el tiempo de los jueces. Lamentablemente dice la palabra que nos hace conocer el corazón y la condición del pueblo de Israel, que se encontraba tan lejano de la presencia de Dios, ya que a la muerte de este juez llamado Otoniel empezó a hacer lo malo y empezó a recibir nuevamente el pago
por haberle dado la espalda al Señor. Y nuevamente Dios envía a otro juez llamado Ahod, y así consecutivamente el tercero, por lo que recuerdo, se llamaba Sangar. Pero aún cuando fue muy poco el tiempo que Sangar estuvo como juez de Israel, de todas maneras, el pueblo de Israel nuevamente caía y le daba la espalda al Señor. Entonces, Dios, como si dijera, ahora voy a cambiar de táctica. He enviado 3 jueces al pueblo y han vuelto a cometer idolatría, me han dado la espalda. Y entonces Dios decide levantar a una mujer llamada Débora. Uno podría decir, bueno, es una mujer que resalta en esta historia, a pesar de que nosotros entendemos que de alguna forma se hablaba más de varones y las mujeres no aparecían, no eran sobresalientes en la Biblia, pero Dios determina levantar y hacer visible a una mujer. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de diferente? Realmente se podría considerar que son el sexo débil, pero más sin embargo Dios pone sus ojos en esta mujer, porque esta mujer era especial. En primer lugar, lo que podemos notar de ella es que era una mujer de oración, porque dice la palabra que ella estaba bajo una palmera y la gente venía a ella para consultar, para pedir su opinión. No era ella quien buscaba al pueblo, sino era el pueblo quien iba y la buscaba entre Rama y Betel. Y Betel sabemos que significa casa de pan, casa de luz. Y algo que me llama la atención es precisamente el nombre de su esposo, porque dice que el nombre de su esposo, en algunos otros versículos, dice que era mujer de Lapidot, y este nombre significa relámpago. Sabemos que cuando viene la lluvia y está tremendamente oscuro, sobre todo en el tiempo de la noche, cuando viene un relámpago ilumina esa oscuridad. El tiempo de Israel en esa época era como si hubiera estado viviendo en una oscuridad. Y vemos entonces Dios levantando a una mujer para que brillara y para que fuera como una luz que trazara ciertamente el corazón oscuro de cada uno de los del pueblo de Israel y pudieran entender en dónde se encontraban, cuál era la necesidad que ellos tenían, qué era lo que tenían que dejar para que Dios nuevamente los levantara y los bendijera. Miren, de la misma forma como Dios levantó a Débora, era una mujer de guerra, de la misma forma Dios quiere que seamos cada una de nosotras como mujeres, unas guerreras. Débora fue una mujer de influencia. Y nosotras, hermanas, podemos ser mujeres de influencia, también para nuestras familias. Y no solamente para ellas, sino también para nuestra iglesia, para quienes están cerca de nosotros. De hecho, Dios había dado un mensaje especial en aquella época para un hombre llamado Barak, donde Dios a través de ella le dice, ¿sabes qué? Tienes que reunir una cierta cantidad de ejército y tienes que ir en contra del enemigo.
Pero algo que me llama la atención es que dice en respuesta a este hombre, ¿sabes qué? Si tú no vas, yo no voy a ir. Pero si tú vas y me acompañas, entonces yo voy a ir. Él estaba tan atemorizado como cualquiera del pueblo de Israel, ya que estaban siendo oprimidos, y él también se sentía atemorizado y oprimido, y no tenía ganas de hacer tal cosa, aun cuando Dios le había dicho, no vas a ir solo, vas a llevar una cierta cantidad de ejército. Pero más sin embargo, él dice, no, yo necesito que ella vaya conmigo, porque él se sentía seguro al lado de ella. En otras palabras, él estaba reconociendo que Dios era con esa mujer, que no era cualquier mujer, era una mujer de oración, era una mujer que Dios había levantado en ese tiempo. Y miren, esta mujer dice que era una profetisa, y un profeta, por regla general, cuando iba a visitar a un rey o a una persona importante, era porque le iba a declarar palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no venía para bendecir, ni tampoco venía para decir, muy bien, qué bueno que has logrado esto. No. En su mayoría, cuando un profeta se levantaba de su lugar para ir a buscar a un rey, era para declararle la verdad y para decirle en dónde estaba y que su pecado había llegado a la presencia de Dios y que tenía que arrepentirse. Si los otros jueces solamente libraron al pueblo de Israel y les dieron descanso, pero nunca tocaron esa parte de su corazón diciéndoles, tienen que volverse a Dios, tienen que dejar su idolatría, tienen que dejar su hechicería. Ellos no lo hicieron, pero Dios levanta a una mujer, profetisa, a la que iba a ser capaz de ser usada, sin importar cómo iba a venir la palabra. Ella tenía que hablar la verdad y decir cómo se encontraba el pueblo. De la misma forma, hermana, cuando tú ves que algo está sucediendo en tu familia, si hay determinados pecados, a veces podemos decir, bueno, voy a guardar silencio, no voy a hacer nada. Pero qué importante es estar en conexión con Dios, porque cuando oramos no podemos tolerar ciertas cosas que sabemos que le desagradan a nuestro Señor, y podemos convertirnos como profetisas en nuestro propio hogar y declarar tal vez al esposo, a los hijos, y decirles, ¿saben qué? No hagan esto, porque de alguna forma podemos atraer el juicio de Dios sobre nuestra vida. Y Dios levanta entre los jueces a esta mujer precisamente para que haga reaccionar al pueblo y para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan sus rostros una vez a Dios. Precisamente en este tiempo es lo que Dios quiere, hermanas, que nosotros seamos mujeres que luchen para que nuestra familia tenga una conexión con el Señor de la misma manera como usted y yo lo estamos haciendo. Si usted, varón, que está escuchando en este momento también esta predicación, déjeme decirle que si hay momentos en su vida donde usted se ha levantado y se ha ido a trabajar sin orar, o que tal vez ha hecho una oración de 5 minutos porque no le dio tiempo, o tal vez llegó tan cansado que tampoco tuvo la oportunidad de acercarse a Dios en oración. Y para usted el hecho de ir y regresar con bien a su hogar puede parecerle tan normal. Pero si usted tiene una mujer que está orando, que es una guerrera de oración, yo le aseguro que no ha sido por pura casualidad, sino porque ha habido una mujer
que ha estado de rodillas, orando y pidiendo que guarde su vida y la acerque y le libre de todo mal y le retorne con bien. ¿Ha sido Dios? Sí, pero ha habido una voz que ha clamado, una voz que ha escuchado el Señor, y esa es la voz de su esposa. Agradézcale a Dios por esa mujer de oración, por esa mujer que insiste en buscar a Dios en medio de toda situación difícil que se esté viviendo en casa. Gracias a Dios por esas mujeres que están doblando rodilla, no solamente a favor por los esposos, sino también por los hijos. Porque ¿quiénes conocen más a la familia sino nosotras? ¿Quién conoce la situación y cómo se encuentra el corazón cuando nos acercamos al cónyuge y a nuestros hijos? Somos nosotras como mujeres. Y de alguna forma Dios pone esa carga en el corazón nuestro para que pidamos y oremos. Pero también hay necesidad de convertirnos como profetas y decirle, ¿sabes qué? Necesitas alinear tu vida para que estés en los caminos de Dios. Y Dios se encargará de todo lo demás. Así como lo hizo con Débora en aquel entonces. Cuando este hombre que recibe la palabra de parte de Débora, Barak, dice entonces que él se prepara y lleva sus carros y lleva su gente también hacia el lugar indicado. Entonces Débora le dice a Barak, levántate, porque ese es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Entonces ella sabía el lugar y el momento, pero más sin embargo porque él dudó, porque él no creyó en la palabra de esta mujer para que él fuera llevando a este ejército de 10,000 hombres. Dice entonces que Débora le dice, ¿sabes qué? Dios se va a hacer cargo. Y vamos a ver en el versículo 15 lo que nos dice la palabra y dice, y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros del ejército hasta Oracet de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie de la tienda de Jael, mujer de Ebercineo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Ebercineo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, ruégote que me des de beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y dióle a beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y clavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Qué sorprendente, hermanos. Dios pelea y desbarata los carros de guerra errados de Sísara, y quien vino para rematar fue solamente Barak. Pero dice que cuando Sísara pensó que ya la había librado, porque se fue a esconder, sabiendo que ya había sido derrotado, vemos a una mujer también sobresaliente en esta porción,
al igual que Débora, llamada Jael. Y dice que esta mujer tuvo las agallas para enterrar este clavo en las sienes de este hombre que estaba tan dormido y que probablemente no sintió ni siquiera la muerte. Le vino tan de repente porque no pensó que en el lugar donde se había acogido era el lugar donde él iba a quedar, ya inerte, sin vida. Estas dos mujeres se unieron para librar al pueblo de Israel con sus opresores. Qué hermoso es cuando hay dos mujeres que están conectadas no solamente con Dios, sino la una y la otra saben qué es lo que tienen que hacer. Porque miren, una mujer puede ser la parte débil, pero se puede convertir en una fiera cuando le tocan a su esposo y a sus hijos. ¿Qué mujer no da la cara por la familia y se convierte en una guerrera? Es por eso que Dios, en esta etapa del libro de los jueces, levanta a esta mujer, que es una guerrera, que es una madre y que es esposa, y que sabe comprender cómo se encuentra el pueblo. Y cuando ella se entera que están siendo oprimidos, que su pueblo tiene necesidad de liberación, que su pueblo está clamando al Señor, entonces esta mujer se levanta, no solamente como profeta, sino se levanta como una madre, como una guerrera. Porque en un cántico, en el capítulo 5, nos dice, en el versículo 7, en parte lo que nos hace conocer la palabra de lo que ella canta, dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y ella no dice, hermanos, hasta que me levanté, no lo dice como una forma de presumir o de alardear, sino la forma en que ella culmina esta parte, donde dice, me levanté como madre, no como una profeta, no como una amiga, ni siquiera como una guerrera, porque lo era, sino dice, me levanté como una madre, porque ella defendió a su pueblo Israel con la ayuda de Dios, teniendo la seguridad de que Dios le iba a dar la victoria, porque ella vio y consideró al pueblo como sus hijos. Esto quiere decir que con toda la furia, con todo lo que había en ella, lo hizo para que su pueblo dejara de estar oprimido. Hermana, tú que me escuchas y que conoces que el enemigo está oprimiendo el corazón de tu esposo, algo oprime la vida de tus hijos. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás esperando a que el enemigo venga con destrucción? ¿Que el enemigo destruya tu matrimonio? ¿O te vas a levantar como un relámpago, como una luz que va a brillar en medio de la oscuridad? Es lo que Dios está buscando en este tiempo. Mujeres de valor, mujeres de convicción, mujeres que estén seguras que van a ser respaldadas, porque no vamos a destruir
sino Dios nos llamó a edificar. Porque cuando te das cuenta que el enemigo está quebrantando y está derrotando y controlando a tu esposo, a la mejor, a tus hijos, hermana, es el tiempo de levantarte, es el tiempo de convertirte en una guerrera, es el tiempo para pelear por los tuyos, es el tiempo de que le hagas guerra también al enemigo y que le hagas ver que no vas a permitir que haga estragos en tu familia, sino que hay en tu casa una mujer que va a pelear y que se va a determinar a ver la victoria que Dios tiene para la familia. Débora fue una mujer que se levantó como una juez, pero ella vio la victoria que Dios derramó en ese momento contra sus enemigos, juntamente con Barak y a la vez con Jael, otra mujer que se unió a ella. Si tú dices, necesito ayuda, busca a alguien que también esté conectada y alineada en las cosas de Dios y pídele que ore contigo, que ore por tu esposo, que ore por tu familia, que ore por la necesidad que hay. Y ciertamente vamos a ver las bendiciones derramadas sobre nuestros hogares. Dios desea que esa sea la actitud de cada mujer en este tiempo. No quiere mujeres que nos intimidemos por las situaciones que estemos pasando. De hecho, por lo que se está viviendo en este tiempo, mientras oremos, mientras nos mantengamos buscando a Dios, sabremos que Dios está de nuestro lado, que todas las cosas obran para bien y que hay necesidad de decirle al Señor, dame la sabiduría como esposa, como madre, para saber qué hacer en esta situación. Pero antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración. No mengues, hermana, en tu vida de oración. Varón que me estás escuchando, no mengues en tu vida de oración. Ha pasado ya más de un mes, casi 2 meses, y no estamos viendo cambios. Tal vez al principio empezaste a ayunar y a orar y a pedirle al Señor, Dios va a cambiar todas las cosas van a mejorar. Estamos esperando en Dios. Dice en el libro de los Jueces que cuando el pueblo clamó a Dios, Dios mandó liberación. ¿Cuántos de nosotros seguimos orando y pidiendo por México, pidiendo por nuestras familias, pidiendo por nuestro estado, pidiendo por nuestros presidentes? ¿O has dejado de orar porque no estás viendo el resultado de tus oraciones? Pero si no estamos orando, si no nos estamos uniendo en este tiempo que debemos de hacerlo, entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros esperamos ver? Escuchamos que las cosas van a estar de mal en peor, los alimentos están subiendo de precio, los trabajos están escaseando, están siendo mal pagados para los que están trabajando en este tiempo también. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos, hermanos. Hermana, hermano y joven que estás escuchando esta predicación. Tenemos que levantarnos y tenemos que tener esa convicción de saber que quien está de nuestro lado es Dios. Él nunca nos ha fallado. Y cuando Él ve a un pueblo que está unido, pidiendo y clamando, el tiempo que sea necesario, Dios entonces
va a venir y va a ayudarnos y nos va a levantar en el tiempo que ya tiene determinado. Pero no dejemos de orar, no dejemos de buscar al Señor, no dejemos de ayunar. Es nuestra tarea, hermanos, como cristianos, como conocedores de Dios, como aquella mujer llamada Débora, que dice que estaba sentada debajo de una palmera, y la palmera nos habla de fructividad, nos habla de que es una mujer que tenía frutos, que nunca se secó espiritualmente, que estaba viviendo en las aguas de la palabra, que vivía en una conexión con el Señor, de manera que ella tenía que dar. Si estamos secos espiritualmente porque no oramos, porque no estamos conectados con Dios, entonces ¿qué podemos dar, hermanos? No hay nada que podamos dar. Un pozo sin agua, cuando viene el sediento, no puede dar nada. De la misma manera, si no estamos llenos de la palabra, llenos de su Espíritu Santo, sentados en calma, en una posición donde Dios quiere que confiemos plenamente en Él, bajo esa palmera, profetizando en dónde estamos mal como familia, renovando votos, arrepintiéndonos de aquello que tenemos que hacer, hermanos. Porque si estamos perdiendo el tiempo en casa, haciendo infinidad de cosas, menos lo que debemos de hacer, que es ponernos a cuentas con Dios, entonces no estamos siendo sabios, no estamos haciendo lo que Dios quiere y el tiempo que nos está permitiendo para poder salir con victoria. Esta mujer se convirtió en una casa de pan y en una casa de fortaleza, una casa de luz para en aquel entonces, para su pueblo Israel. De la misma forma, Dios quiere que seamos luz, que tengamos pan espiritual que compartir con los nuestros. Uno de los errores que tuvo Israel fue que no compartió las maravillas que Dios había hecho con el pueblo cuando estaba en Egipto esclavizado, porque Dios mismo les encargó, y esto vas a enseñarle a tus hijos y lo vas a escribir en tus casas para que recuerden quién soy yo. Y esto no lo hicieron, y lo vemos porque constantemente el pueblo caía y se olvidaba de quién era Dios y se volvían a otros dioses. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como padres? Y no solo de mamá, sino también del padre. Nuestro trabajo es recordarles a nuestros hijos quién es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida, hermano varón? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué puedes compartir con tus hijos? Y recordarles las maravillas que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo, hermana, que me estás escuchando? Y que puedes compartir y que puedes dar testimonio de que Dios no es solo un Dios conocido por la Escritura, sino es un Dios conocido por la vivencia y por la experiencia de nuestras propias vidas. Este Dios es real. Este Dios es el que quiere el Señor que le recuerdes a tus hijos, a tu familia, y que podamos aprovechar el tiempo de poder estar en casa, en familia, y que si estás festejando hoy, en este día muy especial, dale gracias a Dios por cada mujer que es una guerrera, por tu mamá que está orando por ti, joven, por una esposa
que doblar rodillas, hermano varón, y démosle gracias a Dios por este día tan especial.